quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy nos unimos a la intercesión de toda tu Santa Iglesia, que implora, suplica y te ruega por todos y cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en la iglesia purgante y que están ahí purificándose, preparándose para entrar al cielo, a nuestra verdadera morada y patria. Hacemos correr tu sangre preciosa y los méritos de tu sangre, de tu pasión, de tu muerte, de tu resurrección, por todos y cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en la iglesia purgante. Hoy, en este día especial, en que la iglesia nos invita a interceder por toda la iglesia purgante, también nosotros nos unimos. Y nos unimos con amor, llenos de fe y de esperanza, y ofrecemos gustosamente por cada uno de ellos nuestra clase de Biblia. Ofrecemos nuestras horas de trabajo, nuestras oraciones, nuestras plegarias. Ofrecemos todos y cada uno de nuestros actos buenos. Y en este día especial tendremos muy presente a todos nuestros hermanos que se encuentran ahí en la iglesia purgante. Te pedimos por ellos, Señor, para que en virtud del poder de tu resurrección, ellos puedan recibir purificación. Y en virtud de tu fuerza, en que venciendo a la muerte saliste del sepulcro, les concedas la gracia de emprender el vuelo al cielo, para que ya puedan gozar de ti por toda la eternidad. Gracias, Señor, por este día especial, en que la iglesia nos invita a orar y tener muy presente a todos nuestros fieles difuntos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Adelante, sí. El catecismo nos habla bellamente de la comunión de los santos, de todos los santos. La iglesia es una y estamos unidos todos en Cristo, con los del cielo, con los del purgatorio y con toda la iglesia militante en el mundo entero. Así que no perdamos la dimensión de que somos una sola iglesia en tres dimensiones. Amén. Abran ahora su Biblia en el libro del justo Job. Y seguimos en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando el tentador se ha presentado y pide autorización al Señor Dios para tocar ya físicamente el cuerpo de Job, para hacerle sufrir
una pena grande en su cuerpo. Las penas morales de haber perdido todo y a sus hijos. El tentador dice, bueno, es que no lo has tocado a él. Tócalo a él y verás cómo te maldice. El Señor le dice, lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. No puedes tocar su vida. Salió el tentador de la presencia del Señor e hirió a Job con una llaga maligna que cubrió todo su cuerpo, de pies a cabeza. Ahora Job ha perdido la salud. Se encuentra físicamente deteriorado. Job tomó una teja, imagínense, para poder rascarse, y fue a sentarse entre cenizas. Como ven, su situación va de mal en peor. Pero Job se mantiene firme, soporta, resiste, está aguantando, no reniega. Dios me dio la salud, Dios me la quitó, bendito sea su nombre. Cuando estés enfermo, acuérdate, no importa qué tipo de enfermedad tengas, en las buenas y en las malas debemos amar al Señor. Pero la pena aumenta. Versículo 9. Su mujer, su esposa, le dijo, ¿todavía perseveras en tu rectitud? Maldice a Dios y muérete. Que te digan eso. Tu propia esposa, cuando estás sufriendo una pena moral grandísima, has perdido a tus 10 hijos, has perdido tus tierras, tus siervos, tus ganados, tus cosechas, todo. Job quedó en la calle y no encuentra ni siquiera el consuelo de su esposa. Maldice a Dios y muérete. Eso le pide, muérete. ¿Quién se atreve a decir eso? Ni siquiera a tu enemigo. ¿A quién se le desea la muerte? ¿A quién? A nadie. Ni a un enemigo siquiera. A nadie se le debe desear la muerte. Y sin embargo, su esposa le invita a Job a que maldiga a Dios y que se muera. Pero él le respondió, mujer, hablas como una necia. Si aceptamos de Dios el bien, ¿no vamos a aceptar también el mal? ¿Acaso no debemos amar a Dios en las buenas y en las malas? ¿Acaso no debemos amar a Dios en todo momento? Y a pesar de todo esto, Job no pecó con sus labios. Job se sigue manteniendo firme. Hasta aquí las pruebas de Job. ¿Cómo se llama la primera prueba? ¿O por cuántas pruebas ha pasado Job? A ver, díganme ustedes que son expertos en Job. Son amigos de Job, ¿verdad? Sí. Perdió sus propiedades, sus hijos, su enfermedad. ¿Cómo podemos clasificar todas esas pruebas? ¿Humanas? No, Sí, son humanas. Moral, espiritual, material. Ya empiezan por ahí a salir los grupos de pruebas. Sí. Pues material. ¿Pruebas materiales? Sí. ¿Qué más? Personales. Personales, ahí está todo. ¿De fe?
de fe. Diles, Pedro, diles, en tu sabiduría, Job va a sufrir. Nuestra vida va transcurriendo, ¿sí? Y de pronto tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y para madurar, el Señor nos hace pasar por pruebas materiales. ¿Sí? Pérdida de cosas materiales. ¿Cuánta gente no ha perdido su casa? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no ha perdido su auto? A otros se los han robado, a otros se los han abierto, los han saqueado, a quien no lo han asaltado. A otros se les han metido a sus casas o a sus negocios. ¿Verdad? ¿Quién no ha pasado por fraudes? Que te extorsionaron, te estafaron, te robaron, te hicieron una injusticia y te hicieron pagar de más. O de pronto te corren del trabajo y pierdes tu ingreso económico. ¿Verdad? ¿Y cuánta gente cae en la pobreza y en la depresión porque no tiene recursos? ¿No les ha pasado? Problemas económicos, toda clase de problemas relacionados con el dinero. Y aquí tenemos que confiar en Dios. Y Dios permite que pasemos por pruebas materiales. ¿Qué decir de todos nuestros hermanos de Guerrero? De pronto se quedaron sin casa, sin carro, sin trabajo, sin nada. Perdieron todo su patrimonio. ¿Qué decir de tantas almas que en las guerras pierden sus casas y todo? Todo quedó devastado, como lo estamos viendo. ¿Y cuántas personas de repente llevando una vida bien, que parecía estable económicamente, de pronto viene algo así? ¿Y con qué te quedas? Con nada. Pierdes todo. Y ahí es donde se pone a prueba la fe y la confianza en Dios. Y Job perdió todas sus tierras, sus ganados, sus cosechas. Pero las pruebas van en aumento y Dios nos hace avanzar. Y viene otro tipo de pruebas. Pruebas morales. Pruebas morales. Incluso a Job lo van a atacar. Sus supuestos 3 amigos. Y le van a decir: tú eres el culpable de todo lo que te ha pasado. Tú eres el responsable, pero yo no he hecho nada. Yo me he mantenido bien. No, es que pecaste. Y por eso Dios te está castigando. ¿No han oído muchas veces esa expresión? Dios te está castigando porque pecaste. ¿Es verdad eso? ¿Así de malo es el Señor? ¿Se venga? Y estos 3 quieren convencer a Job y le aumentan su pena. ¿Qué es lo que necesita un enfermo? Consuelo, que lo cuiden, atención. Simplemente, mira, no vengo a decirte nada, pero aquí voy a estar con mi presencia, calladito, acompañándote en tu dolor. ¿Ya es un consuelo? Que sepas que aquí estoy, que te cuido de ti, te amo, te respeto. Y estos vienen a darle clases de teología para hacerle saber que es un pecador y por eso le ha venido este mal. ¿Cómo se siente Job? Atacado, incomprendido, juzgado,
señalado, exhibido. Lo están atacando. Su pena moral aumenta. ¿A cuántos hijos perdió? La pena moral es grandísima. Han muerto sus 10 hijos. Han muerto sus criados, sus siervos. Ha perdido todo. Moralmente se siente acosado por todas partes. E incomprendido hasta por su propia esposa. Maldice a Dios y muérete. Ahí está, soportando con paciencia todo. Y luego llega el tentador y quiere probarlo en otra área. ¿Cuál? Espiritual. La salud. Tócalo a él y verás cómo te maldice en tu cara. Y viene la llaga que envuelve todo su cuerpo y Job está ahí con una teja rascándose, sufriendo desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Todo él es una llaga. El maligno no le dejó nada sano, así es, porque nos odia. Y ahí está Job, con paciencia y con amor, creciendo en fe y en santidad, no maldice. Y finalmente, la última prueba y la más difícil, ¿cuál es? Todo esto es un camino ¿de qué? De purificación y santidad. ¿Y cuál es la prueba más difícil? La prueba espiritual. ¿Y en qué consiste la prueba espiritual? A ver, díganme ustedes que son maestros en espiritualidad, que son maestros de almas. Se entrega total a Dios. No renegar de Dios. La prueba espiritual, que es la más dura. No renegar. Perfecto. Aceptar la voluntad de Dios está en el Padre nuestro. ¿No? Eso. La prueba espiritual Abandonarte. es eso, no estar renegando, estar con paciencia, estar alegres en el Señor. ¿No? ¿De veras no? ¿O me quieren hacer sufrir? Santa Teresa de Ávila, en sus escritos como doctora de la Iglesia, habla precisamente de esta prueba. Y ella la llama la noche oscura de la fe. La noche oscura de la fe. San Juan de la Cruz también habla de esta noche oscura. Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Asís, cuando expulsado de su propia orden, imagínate, tú eres el fundador y te expulsan de la misma orden que tú fundaste, te terminan corriendo, diciéndote que eres obsoleto, que debes hacerte a un lado, porque deben venir los intelectuales a guiar la obra. Los intelectuales. O sea, ahí no hay santidad, ahí no hay unción del Espíritu. Lo que debe guiar una orden o la iglesia es la intelectualidad, la razón, no la fe, no el amor, no el Espíritu Santo. Qué terrible. Totalmente en contra de la voluntad de Dios. Entonces ya tú estás obsoleto, deben venir los letrados, los cultos, los que tienen muchos diplomas, porque ellos sí están preparados. ¿No les parece una vergüenza eso?
¿A quiénes eligió el Señor? ¿A los intelectuales? ¿Llamó a los más selectos fariseos? ¿A los mejores escribanos? ¿Fue a reclutar a los mejores maestros de Jerusalén? Que pronto a muchos se les olvida el santo evangelio y se van más por la parte intelectual, por la sapiencia. Y el Señor dice: no quiero sapiencia, no quiero erudición, quiero unción. ¿Qué prefieres? ¿Sapiencia o unción? Unción. ¿Qué es la unción? Pues la guía del Espíritu Santo. ¿Qué prefieres? ¿Que te guíe Dios o que te guíe tu inteligencia? ¿Qué prefieres? ¿Que te guíe el Espíritu Santo o tu razonamiento? O sea, es dejar lo divino por lo humano. Fíjate nada más. Por eso muchas órdenes, mira, desaparecen. Y estuvo a punto de desaparecer la orden franciscana. Cuando ya los intelectuales toman la orden franciscana, ya se acabaron las vocaciones. Ahí fue el primer síntoma. El Espíritu Santo dice: pues ya para qué envío jóvenes, mira, pues me los van a echar a perder. Francisco, ungido por mí, estaba moviendo a todos los jóvenes en Europa a la santidad. Y llegan estos intelectuales y me echan a perder todo, porque ya se convierte en una obra humana. Y Francisco se va con Fray León y se sube al monte Albernia y se pone a orar. Él se abandona en Dios. Y ahí permanecerá en ayuno y en oración mucho tiempo. Y ahí Francisco va a pasar una dura prueba espiritual. ¿Y en qué consiste la prueba espiritual? Se la unción. ¿En qué consiste la prueba espiritual? ¿En qué consiste la noche de la fe? ¿No? ¿Les ayudo un poquito? Somos atentos. En perder a Dios. Perder a Dios. Se siente abandonado. La prueba espiritual es el abandono de Dios. Dios se retira de ti. Entonces es la noche oscura. Perder a Dios. San Francisco gritaba y lloraba: ¿dónde estás? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te escondes? Ya no te veo, ya no te escucho, ya no te siento. Me has abandonado. Es sentir el abandono de Dios. Francisco siente que Dios lo ha abandonado. Francisco siente: he perdido a Dios mismo. Y si pierdo a Dios, pierdo todo. El mismo Señor Jesús, en el Getsemaní, experimenta el abandono del Padre. Siente a lo vivo la cercanía del pecado y la lejanía de Dios. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es ese grito que Jesús crucificado eleva al Padre, sintiendo que el Padre lo ha abandonado. ¿Y lo abandonó? Entonces Jesús está jugando. Entonces Jesús está mintiendo. ¿O lo dice retóricamente? ¿O realmente el Padre lo ha abandonado? Pepe, no es porque
en el monte, cuando estaba orando, recibió todos los pecados de la humanidad, entonces pues Dios no puede estar con el pecado. No hay comunión, por eso he dicho, Jesús experimenta la cercanía del pecado y la lejanía de Dios. Porque entre Dios y el pecado no hay comunión. Entonces Jesús experimenta el abandono de su Padre. ¿El Padre abandona al Hijo? ¿Sí o no? Sí. Claro. Si no, entonces no tiene sentido que Jesús grite: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O Jesús está jugando a que lo abandone su Padre? No, esto es muy serio, es la pasión. Está clavado en la cruz. Ni siquiera le puede llamar Padre. Es tan claro el Evangelio. Ni siquiera le puede llamar Padre, porque no hay comunión entre el Padre y el Hijo. Solo le puede llamar Dios. No le dice Padre mío, no. Dios mío. Ya no puede aparecer en los labios del Hijo, hecho pecado, la palabra Padre, porque entre el Padre y el Hijo no hay comunión en ese momento. Acuérdense, se los he dicho cada Semana Santa, es una de las 7 penas del alma de Cristo. Incluso está en mi libro El Gran Misterio, y ahí explico esa separación dolorosísima entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo quedan privados. Esa es la prueba espiritual, quedar privado de Dios. Si el Padre te deja, como diciendo, a ver si es cierto que a pesar de que te he dejado, te mantienes firme. A ver si es cierto que eres fiel. A ver si es cierto que lo que te he enseñado lo pones en práctica. A ver si eres capaz de resistir. Y el Señor al alma le quita toda la sensibilidad, todos los consuelos, todas las caricias. Dios realmente deja sola al alma, y esto se puede prolongar por mucho tiempo. Santa Teresa en sus escritos dice: permanecí así 15 años. Permanecí así 15 años. Mi único faro era mi fe. Mi único faro era mi fe. Si llegaba a apagarse ese faro, me pierdo. Era mi fe. Era lo único que me guiaba. 15 años, dice Santa Teresa. Fui puesta a prueba 15 años. 15 años navegando sin brújula, a oscuras, solo con una lamparita que era mi fe. Era lo que me sostenía. La noche oscura de la fe. No veo claro, no veo nada, lleno de dudas. Santa Teresa, igual San Francisco. Me han corrido hasta de mi propia orden. Pónganse cómo se sentía Francisco, horrible. Sentía el rechazo de sus propios hermanos. Corrido como un apestado. Y allá en el Monte Albernia oraba y lloraba y le decía: te me has perdido, te me has ocultado, ¿dónde estás? No te veo. ¿Por qué ya no me hablas? ¿Por qué ya no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? Silencio de Dios, no habla. No se deja ver, no se deja sentir, no se deja escuchar. El alma tiene que navegar sola por la fe. Tremendo, ¿verdad? El mismo Señor lo experimenta. Siente el abandono y el Padre llora y el Hijo llora. ¿Y para qué sirve esa privación? ¿Para qué sirven las privaciones? Para
Fortalecerte. Para purificar. Pues para fortalecer la fe. Para amar a Dios, ¿no? Las privaciones sirven para que las almas se conviertan. Sin privaciones no hay conversiones. En esta prueba es quedar privado de Dios. Para que las almas se conviertan. Para la conversión de las almas. Cuando el niñito Jesús nació, quedó privado de su madre. Cuando la Virgen María dio a luz a su hijo, quedó privado de su hijo. Inmediatamente el Padre Eterno a ambos les pide la renuncia, la privación. ¿Sí? Tantos años viendo un nacimiento y no lo entienden. Tantos años hasta montando el nacimiento y no lo entienden. Tantos años viéndolo ahí, desde chiquitos hasta grandotes, y no lo entendemos. ¿Dónde quedó el niño Jesús? ¿En el regazo de la madre? ¿O en una piedra dura, fría, en un pesebre, en un comedero de animales? ¿Qué es un pesebre? ¿Qué es un pesebre? ¿Una cuna? ¿Donde nacen los reyes? ¿Qué es un pesebre? Es un comedero. Es donde el pastor pone el alimento a las cabras. Es una piedra grande, cincelada, de manera cóncava, donde les ponen agua y sus alimentos. ¿Y dónde queda el niño Dios? En esa piedra dura. José agarra un poco de heno y pasto seco y ahí colocan al niño Dios, que temblaba de frío. ¿Dónde está más a gusto un bebé? ¿En el regazo de la madre o en el pesebre? ¿Dónde quiere estar el hijo? ¿Dónde quiere tener la madre al hijo? ¿Ahí o aquí? ¿Dónde? Aquí. Y sin embargo la Virgen lo tiene que dejar ahí. Y la Virgen lo está adorando, lo está viendo. Y el niño está llorando y está temblando de frío. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que hace una madre? Pues agarro a mi niño y lo tapo, y lo tengo aquí calientito en mi pecho, ¿sí o no? Y hasta me duermo con él ahí, lo velo toda la noche, le doy su lechita, y ahí lo tengo dándole calor corporal. El Padre Eterno le pide a la Virgen, despréndete, déjalo en el pesebre. ¿El niño sufría? ¿Quería estar en las manos de la Virgen? Y el Padre Eterno decía, no. Y la Virgen obedece, también San José. Los dos se morían de ganas de abrazarlo, y acunarlo, y besarlo, y acariciarlo. Madre e hijo quedan privados. Inmediatamente la Virgen lo está dando, lo está donando. No se posesiona de su hijo, lo da, renuncia. Y en ese momento se produce una privación. Quedan completamente privados la madre y el hijo. Privados.
¿Y por qué el Padre necesitaba esa privación? Es la sabiduría de Dios. ¿Es un sacrificio? La privación es un sacrificio muy dolorosa. Cuando el Padre ve esa privación entre la Virgen y el Niño Dios, entre el Niño Dios y la Virgen, ambos sufriendo y ambos privados el uno del otro, ese deseo ardiente que hay en la Virgen de abrazar a su Hijo, ese deseo ardiente que hay en el niño de estar con su madre, el Padre lo toma por esa privación. Y ese deseo de ir a Dios, el Padre Eterno lo empieza a infundir en todas las almas en el mundo. Si la madre y el hijo no quedan privados, nadie, ningún hombre tendría el deseo ardiente de ir a Dios. Quedaríamos fríos e indiferentes. Por eso, entendiendo esto, benditas privaciones. Benditas privaciones. A veces son cortas, a veces largas. La de Santa Teresa, ¿cuánto duró? 15 años. Sí, no es posible, o sea, decía Santa Teresa, me moría. Pero mientras Teresa de Ávila quedaba privada del Señor, ¿qué pasaba en toda Europa? Fundaciones, vocaciones. Y toda la iglesia dice, ¿qué está pasando? Si era una orden ya casi muerta, la orden carmelita. ¿Acaso no es la reformadora del Carmelo? Ya no había vocaciones, ya no había fundaciones, ya no había nada. Ya era una orden en decadencia. Ya las hermanas no vivían la regla de vida, ya nada. Todo estaba casi sucumbiendo. Y gracias a esa prueba espiritual de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, la fe se renueva en toda Europa. Y fundaciones por todos lados, y las hermanas no se daban abasto de tantas muchachas que querían ser vírgenes y esposas de Jesucristo. Y mientras la efervescencia de vocaciones y conversiones y misiones, ¿cómo se encontraba Teresa? Sufriendo, como perdida, privada del amor de su vida, privada de su amado, privada de su esposo. Y gracias a esas privaciones Dios hacía maravillas. ¿Se fijan qué bonito es? Por ejemplo, ahora yo salgo el domingo y tuvimos que cambiar la ruta, porque se suponía que este domingo saldríamos a España y de España a Israel, a Tierra Santa. Pero hace 4 semanas estalla la guerra allá y empieza a caer una lluvia de misiles y cierran el aeropuerto, se colapsa todo, se paraliza todo. La agencia de Israel nos dice, no pueden venir. Cambien inmediatamente a plan B. Nos reunimos en la agencia, plan B. Armamos el plan B, armamos la ruta, hablamos con los operadores. Cuando ya todo estaba confirmado, había que levantar el teléfono, ¿verdad? 57 veces. Y marcar de uno por uno a los peregrinos. Te llamamos para decirte que no podemos ir a Tierra Santa. ¿Y cómo quedaron esos peregrinos? Lloraban y decían, no es posible. El sueño de mi vida, el ahorro de mi vida. ¿Qué se puede hacer? Nada. Plan B. Si no vas, si renuncias, pierdes la mitad
de lo que ya pagaste. Y pierdes el transatlántico y pierdes todo. Lo tomas, porque en Madrid no hay guerra. E Iberia dice, o viajas o viajas. Sí. Se te devuelve solo la parte de Israel, pero vas a perder más del 60%. No te conviene. Sería una locura perder eso, ¿no? Pues, oye, pues ya ni modo. Pues. Entonces ellos quedan privados de ir a Tierra Santa. Quizás muchos de estos peregrinos nunca más volverán a juntar ni tendrán la oportunidad. Quedaron privados, privadísimos, ¿verdad? Incluso renegaban y lloraban y iban con el padre, iban conmigo, iban a la agencia. No, esperemos, no, hagamos algo, es que no es posible. Era el sueño de mi vida. Privación. Es una prueba espiritual. Privación. No puedes ir a caminar en los pasos de Jesús en Tierra Santa. Pero es que yo quería vivir el Evangelio y quería conocer la carpintería de San José y Belén, la gruta donde nació el niño Dios, y el río Jordán, el lago de Galilea, donde el Verbo se hizo carne, la casa de la Virgen. Privación. Incluso aquí algunos venían a llorar conmigo, maestro, hagamos algo. No se puede. Olvídate, Tierra Santa no se puede. Tienes que aceptar el plan. Y 57 peregrinos quedaron privados. Hasta el padre que me acompaña, Pepe, no se puede hacer algo. Es que era mi sueño, yo también. Y los peregrinos llegan aquí a lloriquearme y decirme, sí, yo lo entiendo. Y luego ya a los 2-3 días, Pepe, todo sigue igual. Todo sigue igual. A la semana, ¿no crees que hay esperanza? No hay esperanza. Estamos en eso, lo estamos viendo. Yo tengo contactos allá, mis amigos los guías, tanto de Palestina como de Belén, de Nazaret, todos me dicen, Pepe, está horrible la cosa. Esto no es 2 o 3 semanas, esto va para largo. Las mismas agencias te dicen, ¿no? La línea aérea cancela los vuelos, pues que cierran los aeropuertos. Entonces, la Virgen cambió el plan B, y les digo, mira, la Virgen nos lleva a Fátima. Abre los ojos, nuestra Madre nos quiere intercediendo. Y con el dolor de la privación, de no haber ido a Tierra Santa, algo grande va a hacer Dios. Ofrézcanle esa privación, porque las privaciones provocan la conversión de las almas. Y les tocó a ustedes ese sacrificio. Imagínate los peregrinos que apenas tenían un día empezando bien felices allá en Tierra Santa y de pronto ¡pum! Ven que empiezan a caer misiles, los suspenden, los meten a yunques y después no los pueden sacar de ahí. Más privados y sus vidas peligrando. Y los que andaban ahí en ruta por Tel Aviv, Jerusalén, y de pronto te llegan los terroristas de Hamas y te agarran y te llevan a la franja de Gaza, te violan y te asesinan. Eso hicieron con muchos peregrinos. Y a otros los violaron y los dejaron vivos como escudos humanos. Todavía están ahí, no han podido salir. ¿Cómo quedaron esos peregrinos? A eso vine a Tierra Santa, a ser un escudo humano de estos terroristas, y todavía están ahí en la franja de Gaza. Y yo les digo, nos pudo haber tocado, pudiste haber sido tú y yo los que nos agarraron. Y cuántas familias, tanto de Israel como de la franja de Gaza, perdieron sus casas y sus negocios y sus edificios y todo, y a sus hijos. Esas son privaciones más fuertes. Y las personas que estaban en su flor de juventud, cayó un misil, no murieron, pero quedaron inválidos o cuadrapléjicos. Adiós salud. Quedan privados. ¿Se dan cuenta cómo la vida está llena de privaciones? Oye, el huracán arremetió,
los que perdieron los hoteles, los socios y las vidas que se perdieron, y las 20 personas que perecieron en ese barco y más, y que estaban de turistas de vacaciones bien felices, y de pronto una tragedia. ¿Y cuántos se quedaron sin hogar? ¿Y cuántos perdieron sus negocios? ¿Y cuántos perdieron a sus hijos? Y otros se quedaron enfermos ya de por vida porque algo les pasó. Y murieron inocentes, muchos inocentes, y están muriendo muchos niños en la franja de Gaza. Y gracias a la privación de su vida, porque su vida se vio truncada. Gracias a que murieron justos con pecadores, esos pecadores tienen oportunidad de salvación. Si no hubieran muerto inocentes, todos se pierden. ¿Acaso Jesús no es el más grande de todos los inocentes? ¿O era culpable? ¿Merecía morir? No. ¿Tenía pecado? No. Asumió nuestro pecado y Él se ofreció como víctima de propiciación por nosotros. El inocente, el justo, se ofreció por los pecadores para salvarnos. ¿Y no bajó del cielo y quedó privado de su gloria? Cuando ve la vida de Jesús, es privación tras privación, tras privación, tras privación. Y luego no lo quiere matar Herodes y tiene que huir San José privado de su nación, de su casa, de su carpintería, llegar a Egipto, caminar 4 meses por el desierto. El niño Jesús recién nacido. ¿No es una privación? Llegar a Egipto, otra lengua, otra cultura, no conozco a nadie, no tengo dinero, no tengo trabajo, abandonados en la voluntad de Dios. Y tú ves el Evangelio, está lleno de privaciones. Y otros santos de una forma, otros de otra, cada quien va experimentando el abandono de Dios, a veces en lapsos cortos y a veces en lapsos largos. Luisa Picarreta, el Señor no la deja 4 años en el infierno. A Luisa, 4 años en el infierno, sin estar condenada, privada. Voy a hacer contigo algo que no hemos hecho con nadie. Vas a quedar 4 años en el infierno, privada de mí. No, en 4 años no me vas a ver, no me vas a escuchar, no me vas a sentir ni a mí ni a mi madre. Solo vas a ver a los demonios, a Lucifer, rodeándote y atormentándote 4 años. ¿Aceptas esa privación? Sí, dice Luisa, la acepto. Dice Luisa, me moría, perdía los sentidos. Y cuando era tan fuerte el ataque de los demonios, aparecía Jesús, la tomaba en sus brazos, la confortaba un ratito, Luisa lo veía y otra vez. Y otras veces llegaba la Virgen. Y así se aventó 4 años. Y dice Luisa, y después de esos 4 años, los ataques continuaron como por 2 más. Los demonios estaban furiosos, porque veían la cantidad de almas que en el mundo se salvaban y se convertían y se evitaban condenaciones en el infierno. Y Luisa crecía en santidad, en santidad, en santidad. Dios hace portentos con sus santos. El Padre Pío también no queda privado. ¿Cuántos años? 20, 10 y 10, y condenado por el Papa. Condenado por el Papa. Y no puedes ver a ninguno de tus hijos espirituales. Y no vas a celebrar ni confesar nada, pero soy sacerdote, nada, privado. Ni misas, ni confesiones, ningún contacto con ninguno de tus hijos. Vivirás en la celda como un preso. Ahí está Padre Pío. 10 años incauto. ¿Sufrían? Todos los monjes sufrían con él y lloraban al ver la tremenda injusticia y él pechugando. Y sus hijos espirituales quedaron privados de su padre espiritual y andaban como ovejas sin pastor. Sí. Iban y le lloraban al Papa, ya libera al Padre Pío. No.
hasta que llega otro papa y le levanta el castigo y lo reactiva. Y luego otra vez, y otros 10 años. Y el Padre Pío era para que se hubiera hecho protestante. ¿Sí o no? Mira lo mal, cómo me trata mi iglesia. No, ¿qué iglesia? Yo me hago protestante, fundo mi propia secta acá donde sí me quieren y me comprenden. Dice, ahora es cuando más debo amar a mi iglesia. Cuando la iglesia me pega. Porque la iglesia es como una madre que corrige a sus hijos. Eso es santidad. Si el Padre Pío tuviera mentalidad sectaria, la primera vez que lo iban a incautar 10 años, yo me voy, renuncio a mi hábito, ahí está mi credencial sacerdotal, vámonos, al cabo tengo un montón de carismas y un montón de seguidores, pues fundo mi propia iglesia. ¿Sí o no? ¿Lo pudo haber hecho así? Claro. Tenía todo el poder, la fama, bienhechores, todo. Y cuando se le acercaban sus hijos renegando del obispo de Manfredonia, los cacheteaba. Cállate, Satanás, les decía. No hables mal de ese obispo. Pero Padre Pío, es que es injusto. Que te calles. No hables mal de ese obispo. Y no termina siendo hijo espiritual del Padre Pío ese obispo. Como Dios tenía sus planes. Dice, la privación que me está haciendo pasar ese obispo va a servir para su propia conversión. Con todo el mal que me está prodigando, se lo ofrezco a Dios por su salvación. ¿Se fijan qué bonito? Entonces, el modelo es Jesús. Y luego los santos. Y lo vemos en Job. Job, lo vamos a ver más adelante, cómo llora y dice, ¿dónde estás? Me has dejado, me has abandonado. Job siente todo esto, sufre. Así que todos tenemos que pasar por este camino. Todos. Y el Señor te empieza a dar pequeñas privaciones. Y luego te da otra más grandecita. Y ve que resististe, ahí le va otra más grande. Y el Señor está contento porque te está sanando, te está purificando, te está liberando, te está haciendo crecer en santidad, te está fortaleciendo, pero miles de almas están salvando por tu pequeña privación. Por eso cuando te vengan privaciones, ¿qué debes decir? Benditas privaciones. ¿Cómo van a decir? Benditas privaciones. Benditas, escriban eso porque luego se les olvida. Benditas privaciones. Benditas privaciones. Entre más privaciones, señal de que vas bien. Sí. ¿Qué tal que de pronto el cardenal dice, Pepe, ven acá al arzobispado, para el próximo año no quiero que des ninguna clase de Biblia? Gracias, Señor. Hacemos un plantón. Me das su bendición y obedeces. Alguien con mentalidad sectaria, con poco sentido de iglesia, ¿qué hace? Viene a lloriquearle a los alumnos, a juntar firmas, ir a hacerle un plantón. No me hizo caso. ¿Saben qué? Yo voy a seguir leyendo a mis alumnos y empiezo a actuar en desobediencia. Me vuelven a amonestar y digo así, pues fundo mi propia escuela protestante. Así hacen muchos católicos, porque no son verdaderos católicos. Nada más tienen el nombre, el membrete. Y cuando la iglesia les pone un correctivo, pues, sacan las uñas.
porque es su obra, no la de Dios. Buscan su propio interés, no el del reino. ¿Queda esto claro? ¿Y cuántos no van y protestan hasta sacerdotes que los quieren cambiar y junten firmas, vayan con el cardenal que no me cambien? Yo soy el párroco ideal, miren todo lo que he hecho. No, precisamente por todo lo que has hecho, tienes que moverte. Vean cómo a los padres los están cambiando. O los dejan para siempre en una parroquia y a veces la parroquia se pone así, ¿no? ¿Por qué el cardenal es malo, injusto? ¿Qué no está viendo el bien que está haciendo este sacerdote? ¿Por qué no lo cambia? Privaciones. ¿Ya entendieron? Privaciones. A nadie nos gustan las privaciones. Y si te cuesta trabajo entender esto, es que te falta mucha vida de oración. Porque el no orar es como estar ciego, no ves. El orar es ir viendo cada vez más el plan de Dios y su voluntad. Y cuando estás en comunión con Él, lo que te venga, lo entiendes perfecto. Como Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su nombre. Dios me dio esta privación, bendito sea su nombre. Amén. Pero si dejas de orar, la visión se va haciendo más pequeña y ya al rato estás ciego, no ves nada, no entiendes nada, te enojas, te rebelas, te sublevas contra tu obispo, fundas tu propia secta, te da mentalidad sectaria. Dios nos libre de eso, ¿sí o no? Entonces, benditas privaciones. ¿Para qué sirven? Para salvar almas. Para salvar almas, muchas almas. Ahora que monten su nacimiento, van a ver si es cierto el niñito Jesús ahí, temblando de frío, envuelto en pañales. La Virgen lo quería cobijar y el Padre Eterno, no, déjalo en pañales. Pero está haciendo mucho frío, es un recién nacido. Privación. ¿Tú crees que la Virgen no lo quería envolver? En pañales. Así déjame. Mi hijo está ofreciendo el sacrificio por su salvación. Privaciones. Por eso cuando el ángel se le aparece a los pastores y le dice, suban a Belén, esta será la señal. Encontrarán un niño envueltito, calientito en el regazo de su madre. ¿Qué dice el texto? Encontrarán un niño en pañales, acostado en un pesebre. Esa es la señal. Con este frío, a medianoche, un bebé recién nacido, envuelto en pañales. Esa es la señal. Por eso cuando los pastores entran y ven la escena y ven a San José, la Virgen, el pesebre y el niño titiritando de frío en su pañalito, como nos dijo el ángel del Señor. Esa es la señal. Entonces no debemos ponerle sus ropones y gorrito y todo. No, porque le da calor. Pero es muy usual. Porque no sabe nada de la privación. Si tú a estas almas les hablas de la privación, lo van a entender. Sí, mi abuelita era así muy dada, le tejía todo, hasta gorrito, bufandita, guantecitos. Parecía un esquimalito el niño. El niño Dios esquimal. Entonces yo llegaba y lo encueraba. ¿Quién lo encueró? ¿Qué no ven que le da frío y debe tener frío? Son privaciones. Así está el texto bíblico, ¿no? ¿Vas a modificar el texto bíblico? ¿Vas a modificar la voluntad de Dios? ¿Vas a evitar la privación del niño Jesús? Además, ¿dónde quería José que naciera su hijo?
¿Con una posada? Pues, en su casa, mínimo, con todas las atenciones, la Virgen, ¿no? Al menos en la casa de un pariente. José tenía parientes en Belén, y todas las puertas se cerraron y quedaron privados de albergue. Sí. Otra privación. Entonces José, al ver, entendió la voluntad de Dios, no siguió tocando, no se aferra. Hágase tu voluntad. Toma a la Virgen y se salen de Belén. Y allá a lo lejos ven una gruta. Ahí. Y ahí las puertas no se cerraron, ¿verdad? Ahí quería Dios, una gruta fría, llena de telarañas, de polvo. En esa extrema pobreza, el Hijo de Dios nació. Y José aceptando, y la Virgen. Son puras privaciones, puras privaciones. Cuando vuelvas a leer el Evangelio cuidadosamente, vas a decir, sí es cierto, puras privaciones. En la vida de Moisés está llena de privaciones. Observa la vida de los profetas, los patriarcas, todos, los apóstoles, San Pablo. Empiezas a ver un montón de privaciones. Empiezas a ver las vidas de los santos tan llenas de privaciones. Y gracias a esas privaciones el reino avanza, las almas se convierten. Por eso a veces el Señor te quiere privar así, un poquito de tu sueño y tu descanso. Y de pronto estás en tu cama y son las 12 y yo no tengo sueño y estoy aquí dando vueltas. ¿Y qué hacen muchos? O prenden la tele, o se ponen su gorro. Es que me dormí a la 1, 2 de la mañana. ¿Y qué hiciste? Pues vi un rato tele, vi el Face y estuve ahí viendo mi WhatsApp y estuve viendo esto y estuve escuchando música. De todos modos quedaste privado de tu sueño y no sirvió de nada. Reprobaste aquí. Reprobaste. Por no entender el plan de Dios. Y además renegaste. Y te levantaste de malas. Que porque dormiste 3 horas. Y otros quedan un poco privados. Se levantan. Una pastilla para dormir. Y le das la espalda a Cristo, le das la espalda a Jesús. Jesús quería media hora, 1 hora, que velaras con Él 1 hora, media hora. Y gracias a esa pequeña privación de tu sueño, en muchas partes del mundo se evitaron montones de abortos, se evitaron montones de violaciones, de asaltos, y accidentes automovilísticos, y gente que murió y que estaba destinada al infierno. Gracias a tu privación el Señor le dio otra oportunidad, pero tú no entendiste y sacaste tu celular, prendiste la tele, te empastillaste, renegaste. Señor, porque es la 1 de la mañana y estoy fresco. Señor, habla, que tu siervo escucha. Te ofrezco esta privación, voy a empezar a rezar. Yo no sé qué está pasando en el mundo, pero tú me pides esta privación, yo te la ofrezco. ¿Están entendiendo, muchachos? Esta es una clase de espiritualidad. Esto se llama espiritualidad. Y la mayoría de los católicos no tienen espiritualidad. Necesitamos ser formados en espiritualidad. ¿Verdad? ¿Verdad que nos falta mucha espiritualidad? Esto es espiritualidad. El que capta la gracia de la privación, hasta le pides más privaciones a Jesús. Y si de pronto caes enfermo, gracias, porque me estás privando de mi salud. Gracias, te ofrezco esta privación.
O a veces el Señor te pide, no comas. Evita esa comida, prívate del alimento. Ofrécelo. Vete a orar. No te sientes a comer, ponte a orar. Son pequeñas privaciones. Y así, desde lo simple. Hoy veces, oye, me fue bien, tengo mi dinerito, me sobró. Pues voy a una plaza a comprarme un par de camisas, una corbata, unos zapatos. Gracias, Señor. Y ya te organizas y de pronto algo acá. Dónalo. Pero Señor, mis camisas, vi unas corbatas, vi esto. Dónalo. Gracias, Señor. Te ofrezco esta privación. ¿Me están escuchando? Tengo este guardadito, me voy a ir de vacaciones a la playa 3 días. Me la va a pasar muy bien. Voy a rentar un hotel útil. No, padrísimo. Ya lo vi en internet, no, de maravilla. Y ya todo está listo. De pronto, despréndete, prívate. Dalo a un niño para que pague sus estudios, o le pongan dientes, o una cirugía. Y aquí está. Benditas privaciones. Y el Señor te los pide de muchas maneras. A las 3 de la mañana a veces se despierta uno para rezar la coronilla de la misericordia. Y hay gentes que se unen a esa oración. Así es. A las 3 o a las 4. Es una privación. Principalmente las Señor, te prometo que me despertaré todos los días unos minutos antes de las 3 para rezar la coronilla. Es una privación. O voy a ir todos los días a las 12 al Santísimo, a la capilla de adoración perpetua. Estás renunciando a tu sueño, a tu descanso, y estás ahí orando al Señor. Ya es la 1 de la mañana, ya te vas. No te imaginas cuántas almas están salvando. El reino está avanzando. ¿Se fijan qué bonito? Son muchas privaciones. Oye, que me hicieron una injusticia, no te enojes, es otra privación. Ofrécesela a Dios. ¿Verdad que hay muchas injusticias? Y a veces las injusticias nos dejan privados de muchas cosas, porque me hicieron una injusticia. En vez de enojarte y maldecir, bendita privación, bendita privación. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su nombre. Y el tentador, ¿qué hago para hacer caer a este? No puedo hacerlo caer. Está bien consciente. Y ya lo privo de una cosa o de otra, o le quito, o le hago, y parecen como Job, inamovible. Ahí está, avanza. Y queda privado de su esposa, ¿verdad? Y ahí sigue fiel. ¿Se dan cuenta? Benditas. Si entienden esto, han dado un paso gigante en su vida. Benditas privaciones. Tarea, esta semana observen de cuántas cosas los va a privar el Señor. Se van a sorprender. Y antes no le daban sentido ni importancia ni lo ofrecían. Ahora le van a dar la voltereta. Porque ya vas a estar consciente. ¿Te gusta? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No fueron invitados. Señor, gracias. Porque en Job nos haces entender y comprender las privaciones. Cuán importantes son para colaborar contigo en la salvación de las almas. Y así tu reino avanzará y se establecerá el imperio y la soberanía de tu divina voluntad y de tu divino querer. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios
Soy el maestro Pepe González.